Un artista. Su recorrido. Ciclo de entrevistas en el programa Impulso para la difusión de los artistas locales. Municipalidad de Saladillo. Mejor con vos. ¿Cómo andás, Norman? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, un gusto tenerte acá. También un placer, muy lindo espacio. Norman, para arrancar la charla, ¿cómo te definís en tu campo artístico? Y hoy, si tengo que llenar un formulario, tengo que poner cineasta. Podría poner varios rubros de cineasta, director, sería lo que estoy haciendo, pero realmente me califico también como editor, tiracables, colorista, lo que sea, animador, o sea, hemos pasado por todos los rubros, así que hoy agrupo en cineasta. Seguramente el público joven que puede llegar a ver la charla no te conoce, y aquel público adulto te puede llegar a recordar, pero no conocer tal vez tus comienzos, tus inicios, tu llegada a Saladillo. Sí. ¿Cómo fue? Fue planificada desde mi edad, 16, 17 años. En realidad yo estaba trabajando, con 17 años ya vivía solo en Capital, por circunstancias de la vida. Vivía en lo que era San Telmo. Y en ese tiempo decidí salir en busca de mi padre. O sea, mi padre me habían dicho que andaba por la zona del centro de la provincia. Se lo pregunto, consigo la ubicación de un padre que no veía hace años, y esas cosas de adolescentes quería salir a buscarlo. Y me dicen, está en el centro de la provincia, está en un pueblito llamado Saladillo. Y me acuerdo que fue una decisión de adolescente, pero fue fuerte, de decir cuánta plata tengo para viajar. Y me acuerdo que había cambiado, estábamos en el gobierno de Alfonsín, habíamos cambiado la moneda por australes y estaba todo muy difícil, y yo era cadete en un instituto de turismo, que estaba muy bien. Pero esos cambios de la vida decís cambiar, y salí a buscar a Alberto, y me habían dicho de Saladillo. Y me acuerdo que subí al colectivo con plata prestada y tomé el Liniers, y me acuerdo que yo tenía 50 australes y 2 Capitán del Espacio para comer. Cuando llego a Saladillo, llego en febrero del 89, hacía calor. Me acuerdo que arranqué de la estación y arranqué para mi derecha, saliendo para el lado de la antena. Sí. ¿Y con qué te chocas si caminas 6 cuadros, 7, 10, no sé cuántas, con el cementerio? Con el cementerio me choqué. Se me terminó el pueblo. Y yo dije, y eran como las 3 de la tarde. ¿Te imaginas Saladillo? Febrero, 3 de la tarde, no había nadie. Entonces yo empecé a tocar timbre y decía a la gente, ¿ustedes conocen a Alberto Ruiz? Nadie. ¿Qué me agarró? Me agarraron a las 7 de la tarde y me acosté a dormir en la plaza. Pero lo tomé como alguien de Buenos Aires, como ya había dormido, tipo, me acuesto a dormir y espero al otro día. Total, era febrero. Nunca supe quién fue la señora que me levantó. Me levantó y me preguntó, nene, ¿qué te pasa? Me acuerdo que el banco era el que daba para la escuela número 1, enfrente del kiosco del Moreno. En la diagonal había un banco, y me acuerdo de la canilla que había atrás, porque de ahí tomaba agua. Cuando me acosté, me vieron acostado, me vinieron a preguntar y me mandaron a la radio. ¿Estás buscando? Cuando cuento que estaba buscando a alguien. Y en la radio, la 90, Radio Saladillo, me atiende Pipo Kim y el Nono Amante, los más jóvenes, pero esos fueron mis primeros embajadores de Saladillo. Y cuando dije que estaba buscando una persona, me ayudaron, no la encontramos, y ya empezó mi odisea en Saladillo. Empecé a vivir de prestado, o sea, dormí hasta en un auto, Me acuerdo que fui a buscar al comisionista que me había dado la dirección, y era Sampelungue, que estaba en la calle Alem, de la familia Sampelungue del Carril. Tomaron la confianza de decirme, mirá, ¿te querés quedar a dormir? Estoy por abrir una verdulería. ¿Me ayudás con la verdulería? Y yo lo único que pedía era un lugarcito donde dormir. Y me acuerdo que Sampelungue y Julia, la mujer, tenían 2 nenitos, y yo los llevaba al jardín y yo me ocupaba de los nenes y trabajaba en la verdulería. Y ahí empecé a vivir en Saladillo, sin saber. A Alberto lo encontré como un mes después. Pero empecé como... en Buenos Aires hubiese sido un indigente seguro, un chico de la calle, estaría limpiando... ¿Estabas decidido a quedarte en Saladillo? No, para nada, es que te cuento, no estaba decidido. Lo que pasa es que no me aceptaban los Capitán del Espacio para volver. Me había comido 1 o 2. Me refiero a tal vez un trabajo que te diera la plata para poder volverte. No lo pensé. ¿Sabés que ahora que lo decís? No lo pensé. No, mirá. Cuando tomé las decisiones, lo mismo que cuando me fui de acá...
las decisiones siempre son para adelante. Nunca, ahora que lo decís, nunca pienso yo cuando salgo para un lugar, voy a ver si vuelvo. Si vuelvo es desde otras condiciones y de otro punto. Pero lo que me pasó fue que ya había aceptado que si me había equivocado al lugar donde fui, iba a pasar de largo o me iba a adaptar. Y yo me empecé a adaptar porque empezaron a pasar cosas. Vuelvo a repetir que en 1989, yo me acuerdo que lo primero que hice fue salir a buscar trabajo y me di cuenta que el dibujo me podía salvar. Y en ese momento pasó algo que me convertí en el pibe que dibujaba caricaturas en la feria. Y me acuerdo que venía a la ciudad Raúl Milano, que era el secretario de Surruil, del ministro de Economía, de Alfonsín. A ver, pongámonos, yo tenía 17 años. ¿Cómo un chico de 17 años puede todavía acordarse de Surruil, de un ministro de Economía? ¿Por qué? Porque me había pegado en la economía, en no tener hambre o donde no dormir. Y me acuerdo que en ese día fui, siempre lo recordé muchas veces esto, enfrente del Banco Provincia había unos negocios que todavía están y donde creo que no era Ilucot, a la vuelta había una librería. Katmandú, había un local de pizzas y una librería. Ya no existen más. Y entré y juntaba las monedas para comprarme un bloc de notas de dibujo y unos lápices. Y la mujer se dio cuenta y me las regaló. Me dijo, ¿para qué querés? Y le conté mi plan, porque yo tenía un plan en ese momento. ¿Cuál era mi plan? Me había dado cuenta que Saladillo yo era forastero y que todavía no me conocían la cara. Entonces mi plan fue vestirme de periodista, mentir, meterme en el centro de comercio y entrar como periodista, ubicarme y hacer una caricatura que la hice, que era Raúl Milano, lo dibujé en caricatura, montando como domando un austral. Agarré el dibujo y al otro día, o sea, entré como periodista, me presenté, cara rota total, y fui y conocí a la persona que se iba a transformar en mi madre para siempre, Silvia Batilucci, sí, que estaba en El Argentino. Toqué la puerta. ¿Dónde puedo llevar esto? Hay un semanario que se llama El Argentino. Golpeé la puerta, entré, abrí mi hojita y le dije, yo sé hacer esto. ¿Puedo trabajar acá? Necesito un trabajo. Y el dibujo todavía salió publicado en el diario, en El Argentino. Era Raúl Milano, le pusieron domando y el austral campechano. Y era como Raúl Milano domando. Y Silvia Batilucci me mira y me dice, yo no te puedo pagar, nene, esto. Pero podemos encontrarle la vuelta. ¿Y cuál es? Se salía a vender publicidad en ese momento. Y yo le encontré la vuelta para salir a buscar publicidad para pagarme mi propio trabajo de ilustración. Estaba Lito, era todavía las tipografías de armado del diario El Argentino, de Volonté. Y fue mi primer trabajo como oficial. ¿Y dónde tenía que dibujar? No tenía un espacio donde dibujar. Yo podía dibujar en la plaza o en la verdulería de San Pelungue. Dibujaba en la biblioteca. Y ahí conocí a otro loco con una guitarrita que estaba, que me hace así, y se me acerca y era Gabriel Méndez, el Chupe. Entonces, a veces uno no entiende que en estos lugares, como Saladillo, no ahora, porque ahora está todo globalizado, pero en ese tiempo caer alguien nuevo se destacaba o llamaba la atención. Y era como decir, podés agarrar para cualquier lado y tu futuro depende de la gente que vas a conocer. Después me llevaron a una casa, creo que en ese mismo edificio, mirá, me estoy acordando, donde estaba San Pelungue vivía una chica llamada Marilina, en el mismo bloque de los edificios Salem, que eran recién entregados, y su apellido era Molfino, ¿no? Y me lleva y me presenta al hermano. Mi hermano también le gusta lo artístico, y me presenta a Claudio Molfino. Y cuando estaba dibujando en la plaza, se me acerca alguien, che, ¿te quieren hacer una nota en la radio? ¿Quién? Y lo conozco a Luis Gorosito, que me lleva a la radio por primera vez. ¿Entendés cómo se empezó a formar mi grupo de amigos? Entonces, como no tenía dónde vivir, me acuerdo que yo ahí, era Gabriel el que estaba más cerca mío, se junta con Gabriela López, la hermana del Laucha, que estaba en ese tiempo, y me consiguen una casa en el fondo de la Plaza Falucho, y no me acuerdo cómo fue, si una vaquita de palabra, empiezo a vivir en un lugar y usaba de colchón, usaba mi propia ropa del bolso, o una frazada, no tenía cama. Y cuando se dieron cuenta
los chicos que me traían la cama, un colchón. Me acuerdo, hay un chico llamado Marcelo Aguirre, que no lo vi hace años que no lo veo, pero trabajaba en la panadería, y yo me levantaba a la mañana sin llave y me dejaba la bolsita de pan fresco colgado del picaporte de afuera. A ver, no comía yo, no tenía y no pedía. Yo no era una persona que decía, che, tengo hambre. No me acordaba de comer, hasta que me acuerdo que una vez en el frente de la biblioteca caigo casi desmayado y Chupete me lleva para el médico. Caigo en el médico en la guardia y estaba anémico, totalmente anémico estaba. Y se ponen en campaña entre todos para sentarme y cada 1 hora y media, 2 horas darme cucharadas de maicena y hacían un batido para darme a la fuerza de comer porque se me había achicado el estómago. O sea, te lo estoy contando más o menos también uno va perdiendo de todo lo que vive la distancia, pero en ese momento Saladillo se había convertido en la familia, ¿no? Y cuando Luis me lleva para hacerme una nota por curiosidad a la radio, me lleva y yo no le tenía vergüenza al micrófono. Y al otro día, ¿querés venir otra vez? Y yo, ¿dónde iba a ir? No tenía dónde ir. Y cuando voy, me acuerdo que hacía Onda Joven, un programa que había explotado, y Luis se enferma, pero al otro día que voy, y queda vacío el lugar de Luis, entonces lo agarra, me acuerdo que era el Pollo Cangini el que estaba con él, y me dice, ¿te animás yo te hago la nota? Claro, empezamos a hablar, y Luis escucha desde la casa, y cuando retoma me dice, ¿te querés quedar en la radio a hacerme como una segunda, de acompañarme? Y ahí empecé en la radio. O sea, en resumen fue eso, los lugares. O sea, y por otro lado, Luis, Gabriel, que era el que me relacionaba más o menos con la calle, porque él andaba en la calle todo el tiempo, y Claudio, cuando lo empiezo a conocer a Claudio Molfino, el padre de Claudio, era un tipo bastante muy bicho era, y era el tipo que te tiraba justo el consejo, el Pucho Molfino. Y me acuerdo que le pido, yo donde iba, ¿qué querés que haga? Me llevan a cortar leña. Lamentable y olvidado el episodio de un día duré la jornada de leña para cortar, pero quedo con la familia. Entonces me adoptan para cuidarme. Y lo que hacía Claudio en ese momento, el Claudio con la muñeca, no solamente con la muñeca, Claudio taxidermista, dibujante, un artista de la hostia, empiezo a alimentarme de lo de Claudio. Gabriel era más de música, Luis era de radio, pero Claudio era un multiartístico, tenía una gama donde yo me empiezo a alimentar y me empieza a meter adentro de, che, si hacemos algo filmado, con él empecé a crecer artísticamente, pero algo pasó también con la radio, empezó a crecer también y ahí me empecé a formar. En ese momento, bueno, la radio tenía mucha audiencia, no es lo que hoy es la radio, no digo que hoy no tenga, pero bueno, hoy no había tanta tecnología que uno podía utilizar, así que caía sin duda a escuchar una FM. En ese tiempo no FM, era circuito ya cerrado. No, cuando yo llegué estaba circuito cerrado, pero empezaba la FM, que arrancaba. Lo que a mí me facilitó poder involucrarme y llegar más, que después uno lo analiza, es que no existía internet, no existía la globalización y el canal pasaba por un solo canal, tenía ese tipo de cosas. ¿Y qué pasó? En ese tiempo había algo, me acuerdo que cuando lo conozco al Negro Gorosito, a Luis, me llamó la atención porque Luis pisaba los temas. Pisar los temas es cronometrar la parte que no canta, no arranca cantando, y lo veo, ¿qué estás haciendo? Y para no pisar el tema, era el único que no lo pisaba. Porque después todas las radios locales seguían con el ritmo del cable o la AM y pisaban todo. Entonces yo dije, claro, y ahí una de las particularidades que yo me daba cuenta era que yo estaba todo el tiempo diciendo, sacándole la ficha a qué no había acá. O sea, la gente desconocía, no tenía acceso a las cosas que pasaban en Buenos Aires. Y en Buenos Aires estaban pasando cosas. Desde un paracultural, que era, o sea, el teatro, el under, la rock and pop. La rock and pop. O sea, solamente escuchaban de oído lo que era la rock, pero no sabían de qué se trataba. O cómo se pisaban los temas. O si vos tenías que buscar música, tenías que ir a las discográficas y te daban un jingle, a ver. Y yo he pasado temas que nadie nunca más escuchó porque eran jingles, eran pruebas. Entonces, ¿qué hice? Robé un poco de la rock and pop y empecé a hacer con los chicos cosas actuadas.
Nos íbamos en el fondo y era, ¿dónde estás vos? Y empecé a hacer como el radioteatro y lo que se hace en todas las radios ahora, bueno, acá estoy, el viento, efectos de viento, eso empezó a gustar mucho. Y después lo que hice fue algo que lo hice sin querer, que fue empezar a hablar con la gente por teléfono o hablar del descuelgue. Que en Buenos Aires estaba Luisa Delfino, te escucho. Sí. Y yo había tomado como el mismo concepto que en una ciudad que nos conocíamos todos, ¿qué pasaba si yo hablaba? Me había empezado a dar cuenta que si yo hablaba de las cosas que te pasaban a vos y te hablaba a vos, el enganche iba a ser perpetuo. Y vos decís, pero bueno, cuando hablas por radio no sabés quién te habla. Yo siempre sentí de que yo le hablaba a alguien. Y me ponía en la cabeza una persona, un amigo, una amiga, alguien que me había hablado. Che, ¿por qué no hablas de esto? Y al hacerlo, era como si en este momento yo estoy haciendo la nota con vos o miro a cámara. Si yo te miro a la cámara, estoy conectando con el que está mirando la nota en este momento y salgo de vos. Y yo eso en la radio me había dado cuenta hasta que empecé a tener la devolución. ¿Cuál fue la devolución? Gente en la puerta de la radio. O gente que venía a ver si yo leía. Y te puedo decir hoy a la distancia que eran cosas no diría mi hijo, ñoñas. ¿Qué ñoño sos, papá? Eran re ñoñas, hablaba de cosas que capaz que las leía o el concepto lo leía. Digo, no era ninguna profundidad, ningún filósofo, y de hecho yo no tengo estudios, no podía bajar una línea filosófica, pero sí de calle. Sí te podía hablar, che, ¿tenés ganas de llevar algo hacia adelante? Bueno, ¿sabés lo que significa quemar las naves? Y traía conceptos. Y yo escuchaba algo en el aire y construía y lo tiraba. Y me duraba exactamente lo mismo. Te voy a contar algo que pasaba que era... Y muchos se deben acordar de esto. Pasaban por la radio, entraban y me trataban de distraer mientras yo hablaba de esto con la musiquita, el conchoncito que tenía. Y trataban de distraerme para ver si yo desenganchaba. Y yo podía estar jugando al ping-pong en ese momento y seguía hablando en línea de lo que estaba hablando, que era como dos canales distintos. Y eso me daba cuenta de que era una virtud que tenía que aprovecharla para trabajar, que era poder conectar con la gente. Y después junto a Luis Mariano, para seguir tu recorrido por Saladillo, desembarcan en la tele. ¿Hablas sobre la experiencia del videoclub? Sí. Bueno, ahí tal vez te empieza a salir lo tuyo de... No, fue una linda experiencia. A mí, mi primer película, que fue cuando yo tenía 7 años, fue Spielberg, E.T., en un cine en el sur, o más chico era, en el sur. Fue cuando yo dije, quiero hacer cine. Y el dibujo, al saber dibujar, que vino de esencia, de familia, de mi mamá o de alguien, de mi mamá seguro, hizo que la animación fuera lo primero que moviera, o entendía el concepto, era muy de estudiar enseguida lo que quería. Pero el cine yo ya sabía que era lo que... No era poder contar historias. La tele fue mantenerse, una idea linda y acceso gratis a las películas. Nada más, podía ver las películas que quisiera. Mi tesoro era... me acuerdo que hubo un tiempo que los chicos, mis amigos se van a acordar, que yo tenía videocasetera y no tenía televisión. Entonces andaba con esa VHS para quien tuviera televisión o me traían el televisor a casa. Me acuerdo que nos juntábamos, además de Chupete, el Ouija le decían, Marcos Ortiz. O sea, digo, había mucha gente que iba, porque mi casa no tenía llave, entonces podía entrar cualquiera. Por lo que había vivido, mi casa es más, yo llegaba a veces y no tenía dónde dormir, porque yo dejaba la puerta abierta, era la puerta abierta para que pasara Saladillo por ahí. Y todos vivimos de esa manera, ¿no? Hasta que empezamos a formalizar un poquito más la vida. Pero no fue trascendente para mí. Sí fue una experiencia muy loca porque todo el mundo se acuerda que estábamos con Mariano Gorosito de traje y corbata y abajo andábamos de alpargatas, de ojotas y llores. Que hoy serían los estaría saliendo en internet seguramente en Instagram o en TikTok. Tal cual. Bueno, Norman, ahora sí vamos a ir metiéndonos a tu llegada, desembarco a la producción, al cine. ¿Eso cómo se fue dando? Mira, creo que fue en este escenario, donde estamos ahora nosotros, donde un día Claudio Molfino me dice, vamos a hacer, yo necesitaba probar que podía contar historias. Hicimos una escena que era el dormilón, pusimos una cama acá, y una de las tomas que hicimos era un tipo que se despertaba, ¿no? Todo al estilo muy chaplinesco, blanco y negro. Hice mi primer efecto visual en este escenario, que fue
Claudio se tiraba, colgado de acá, se tiraba a la cama y después yo lo ponía en reversa. Y cuando el techo agujereado, la antena, habíamos armado el techo con la araña puesta en vertical, o sea, invertido. Y ahí me empecé a dar cuenta que me empezaron a gustar las producciones con efectos visuales, con todo. Y dije, esto es lo que me apasiona, construir historias. Y la radio iba al tope, es más, la radio facturaba más que el canal. En ese momento era, me acuerdo que Ignacio Goni fue uno de los que me apalancó. Estamos hablando de que Ignacio fue el que me dio también mi entorno, ¿no? Me dejó vivir atrás de la radio. Ignacio fue uno el que me aconsejó, me dijo, en Saladillo, cuando llegué me dice, vos podés ser una persona que te manejás, te tienen así o te tienen así. Elegí vos. Y para un forastero y alguien como yo era fácil encasillarme en algo. Y generalmente Saladillo te encasilla en algo malo primero. Si venís con algo de afuera, te evalúan de otra manera. Pero un desconocido, un descracho como era yo, flaco, con un sobre todo negro, me acuerdo, hasta los talones. O sea, siempre se reían porque el sobre todo se mantenía solo, lo parábamos y se quedaba solo. Me acuerdo que me daban de comer entre todos, o sea, la familia Gorosito, yo paraba obligado siempre, como te conté antes, no pedía, pero le buscaban la vuelta para que yo coma un poco de carne. Los Molfino, los Di Natale, los nombro porque son muy importantes en mi vida, muy importantes. La familia Di Natale, me ayudaron a cuidar a mi hermano, porque acá tenía un hermano llamado El Chavo, también. Había quedado varado por acá dando vuelta, mucho menor que yo. Y también nos criaron familias de Saladillo. Ignacio Goni. Y lo que pasó con la radio fue que llegó un punto tan alto, tan que nos conocían. Íbamos con Gabriel, con Chupete, con el Negro, a abrir radios en 25 de mayo, en todo. Querían que nosotros abriéramos la radio. Éramos como un grupo muy fuerte. Yo me fui de Saladillo y ahí fue donde yo ya tenía casa, tenía muebles, tenía una casa linda. Vivía de dormir en el banco de plaza de la Diagonal. Mi departamento estaba enfrente de la plaza ya. Estuve en los diarios, manejé el diario, trabajé con Hugo Rolando, en el diario El Tiempo, me llevaron a trabajar a Azul. Pasé por 7 años, fueron 7 años. 7 años de crecer. Me ayudó en ese momento la Municipalidad, Cultura, María Marta de Lucía. Saladillo es como una burbuja donde están potenciados los conceptos sociales. Lo estoy diciendo muy burdamente quizás. Pero las personalidades, las jerarquías, ¿me entendés? Es tal cual como pasa en Buenos Aires. Simplemente que en Buenos Aires podés pasar desapercibido. Acá no. Pero lo que yo podía hacer acá, lo podía hacer en Buenos Aires. Y lo que hoy hago en Buenos Aires, yo no sé si lo podía hacer acá en Saladillo. Hasta ahora. Yo estaba muy bien, era como muy conocido. Y uno en la fama... ¿Cómo te llevabas con eso? No abusaba. Para nada abusaba, ¿eh? En la plaza ponían baffles afuera para que los chicos escucharan en la plaza y se ponían en los bancos. Ser consciente de eso y saber que se va a terminar. Carly, sí. Se termina. Sí. Se termina, es un ciclo. Entonces, yo tenía un tema. O dejaba allá arriba, que me acuerdo cuando lo decidí, me hicieron una fiesta, fue un día de semana, se llenó. Me acuerdo que Mario Virgili, Tito Lucangioli, el Mula Mulatero, el Pacha, o sea, te estoy hablando de una banda que sí, realmente trae nostalgia, porque yo tenía de operador al Mula Mulatero, es un vago divino, hermoso. El Pacha de Yatorre, cuando estaba, el Pacha era pibito. Sí. Por ahí pasaron muchos chicos, Martín Saceriti, estoy hablando, eran pibitos, iban a la radio, y hoy los veo grandes, Mauricio Fernández, eran chiquititos. Yo te lo he comentado, pero bueno, yo iba a presenciar a veces. ¿Vos ibas también? Iba a presenciar el programa porque se podía en su momento. Se podía, pero yo lo hablaba eso con Ignacio y con Analia. Déjame entrar a la gente, porque es lo que alimenta la radio. Y en ese momento no existía, por más que existía Tinelli, y me acuerdo que yo me iba con Claudio Molfino y con el Negro, Gorosito, me iba porque Claudio era estrella en Buenos Aires. Entonces yo iba y yo estaba con el Diego Maradona, con los Air Supply y todo, y me traía las grabaciones para, o sea, laburábamos para hacer ese programa a la noche. Laburábamos, ¿entendés? Pero todo lo que pasaba en Buenos Aires quedaba en Buenos Aires, y acá se potenciaba todo,
Y fue cuando alguien me dice, Fabián Escoltore fue, me dice, te está quedando chico. Ya la he dicho, ¿no? Y yo sabía que era el techo, no era chico, era hermoso en ese momento para mí. Y decidir dejarlo fue terrible. Pero lo dejé porque yo quería hacer cine. Y yo cine acá no iba a poder hacer. Entonces, ¿qué hice? Me fui con una familia, que es la familia Marconi, me fui a vender comida a la estación Flores. Y cuando me fui, agarré todos los muebles uno por uno, los muebles, te estoy hablando de muebles nuevos, heladeras, todos, y los regalé. Elegí a quién, y fue mi modo de quemar las naves, para no tener un lugar cómodo donde volver. Y fue lo que me pasó. En el primer traspié que tuve en Buenos Aires, yo vendía comida en la calle, y yo necesitaba entrar, y yo no tenía estudios, necesitaba estudiar cine. Y en un momento quedé solo en Buenos Aires, y hubiese sido el momento de volverme. El momento de volverme. Y digo, y si vuelvo no tengo donde dormir, tengo que pedir prestado otra vez, o sea, ya tengo, no sé, 20 y pico tenía. Y ahí me salvó la vida otra vez gente de Saladillo, que me dio su casa para poder ir a dormir en Buenos Aires. Tames 1327, la familia Bruno, las hermanas Vicky, Natalia, Ana Laura me salvaron la vida, me dejaron un futón en un costado, y yo ahí salí a buscar trabajo, y mi primer trabajo fue de cuenta ganado en el Lorca, en el cine Lorca, contar la gente que entraba. Sí. ¿Viste? Ese fue mi primer trabajo. Y ahí empecé a salir, al toque encontré trabajo en mi primera película. En esa ida a Buenos Aires, digamos, de estar a tope con la fama, acá en Saladillo, y nada, empezar de cero allá, lo llevabas ya a esa altura bien, digamos, porque era como era una forma de vida ya que ibas llevando. ¿Sabés qué? Hoy te puedo decir que es parte del desafío también, Carly. O sea, si vos no sentís que te podés arriesgar, quedarte en el vínculo de lo conforme, de la seguridad, te lleva, bueno, llegué a un momento que lo decidís. Estar conforme, estar tranquilo, ¿no? Tu familia, eso es cuando ya tenés la familia. Pero realmente el latido que vos sentís, que es decir, todavía no tengo lo que quiero, no estoy sobre lo que quiero, que es poder desarrollar. Yo necesitaba contar historias y generar mi propio trabajo. Yo trabajé desde muy chiquito, de los 8 años, pero generalmente ya me olvidé desde qué momento llegué a generarme mi propio trabajo y mi propia plata. Y no es que volví a arriesgarme, y lo que tenía era que yo salía a vender comida con mucho orgullo, o sea, caminaba y vendía buena comida, vendía 50 encargos, vendíamos entre la otra persona y yo. Me acuerdo que Marcelito Curotti hasta pasó por el staff de gente que vendía comida, pasamos por ahí. Y pasó por acá también. Sí, pasó por acá también, lo vimos, una linda entrevista, pero todos pasamos, hay muchas cosas que no podemos contar porque son... A ver, los traspiés que pasás... Pero creo que es algo importante a veces para contar, porque bueno, la idea tal vez de las charlas es mostrar los altibajos que tiene un artista. El tema es no desesperarse, es tratar de salir del momento que pasa, porque las cosas no van a pasar todo el tiempo. Entonces lo que yo aprendí era que yo tenía que dejar que viniera, y yo bajo presión trabajo mejor. Me sigue pasando en el trabajo. Hay que confiar en la reacción que uno tiene, porque adentro de uno está sobrevivir. Es imposible que la gente no lo tenga. Porque a vos es como salir corriendo, te tropezás, te lastimás, te haces un tajo en la pierna, te vas a levantar y no vas a darte cuenta que estás lastimado, vas a seguir corriendo. Y eso mismo pasa en la sintonía que vos tenés con todo lo que haces, es decir, tengo que resolver esto ahora, no pensés en el futuro. Yo pensaba en el momento, tengo que dormir hoy en algún lado. Y después veo lo que hago. ¿Y qué hace? Cuando vos presionás ahí, voy a decir, una patada en el traste, va siempre para adelante. Y es lo que a mí me hicieron aprender, que siempre es para adelante. No podés dar la vuelta y querer retomar, porque lo que se rompió, lo que rompiste, lo que dejaste atrás, no va a ser lo mismo cuando vuelvas. Si vas a volver a lo mismo, tenés que entrar por el otro lado. Es la famosa de Alejandro Magno, o la de Cortés, es quemar las naves, que sí, según las versiones es volver con la nave de tus enemigos y quemar las naves. Entonces, lo que yo aprendí en ese momento fue que de llegar a un punto cero
es como el punto muerto del auto. No es que se terminó, tenés reversa y tenés 4 puntos para adelante, o 5. Usarlos de adelante, empezar con primera, ¿no? ¿Me entendés? Para desencajar, tenés que tratar de ir para atrás, es la última de las opciones. Entonces, lo que me pasó en ese momento fue que todo lo malo siempre me construyó. Eso me lo dijo Silvia Batilucci, que yo había construido todo lo que había hecho con una columna de dolor y de dolor interno por cosas faltantes en la vida. Y eso lo reemplacé con la familia. Porque al no tener familia, uno también se agarraba de lo que encontraba, ¿me entendés? Para construirla. La gente cree que de afuera, che, qué bien. No, por cada cosa que pasa, vos elegís cualquier anécdota o cualquier cosa que viste, que conocés mía, conocés de mi trabajo, y yo te puedo dar clarísimo, mira, no fue como lo viste. Sí. El resultado fue lo que viste y estuvo bien. Pero en el medio, antes o casi en el final pasó esto. Tenés que tomar lo que te sirve y empezar a construir algo nuevo. ¿Y el Toma Virtual cómo llega a tu vida? Hay cosas que uno se las acuerda. Íbamos en el acceso sureste, el que engancha en Buenos Aires para la zona sur, y le digo a Lili, quiero armar mi propia productora y dedicarme a los efectos visuales. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que yo quería hacer una película y me decía, che, quiero tal toma, quiero la ciudad de fondo. No se puede, no hay plata. Habíamos estado en un festival, que el cine fue lo que a mí me abrió mucho la cabeza, por los lugares que conocí, la gente que conocí, y de repente agarra y estaba una película de Teresa Constantini diciendo, no, es una vaca, estaban arrancando una hoja de guión. Y con Lili le preguntamos a Teresa, ¿por qué sacan la hoja de guión? No, porque es una vaca que en la película entra y se prende fuego el bosque y la vaca sale prendida a fuego. ¿Y no se puede hacer eso en postproducción? No, sale fortuna. Y en ese momento estaba Metrovisión, que arrancaba la cabeza. Y yo dije, ¿y si empiezo a ver cómo puedo generar efectos visuales para película? ¿Vos te pensás que en Argentina me dieron ¿Sabes? Mi primera película fue en Paraguay. Hice Libertad, una película que la rompió, una de las películas más grandes de Paraguay. Hice mis primeros efectos. Primero fue una película que está el cabildo pintado, hice mi primer matte painting. Y dije, ¿y si pongo una productora para hacer esto, de animación? Y ya tiene vas a cumplir 15 años, me parece, pero Toma Virtual se convirtió de repente en una productora que empezaba películas de bajo presupuesto a ayudarla con los efectos. Pero ¿qué pasó? Un día toca timbre, Fabián Escoltore me había recomendado. Y eran el Chato Prada, Jope, Flavio, y me dicen, te quieren conocer, y cae Flavio Mendoza y Diego Reinhold. Y esa gente, Flavio, fue el que nos cambió totalmente la vida, porque nos hizo hacer Extravaganza, cuando nadie confiaba en Extravaganza. Extravaganza era como el Titanic, que iba, que era pantallas, todo lo interactivas. Y yo le dije, yo te acompaño con Lili. Y a partir de que hicimos Extravaganza, los Pimpinela, Alejandro Lerne, Patricia Sosa, Cordera, Palito Ortega, entraron, era timbre, pum, nos abrieron una ventana y ahí cometí quizás uno de los primeros errores grandes que me enseñaron, que fue, cayó un inversor, me dice, no, ¿por qué vamos? Y montaron una productora de 800 metros cuadrados. Y teníamos como 30 y pico de empleados o más, ¿viste? Era una productora grande. Trabajamos para mantener la estructura. Esas estructuras no existen más. ¿Entendés? Porque uno trabaja, terceriza, arma el equipo, contrata un estudio y lo hace. Nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha ese tipo de cosas, que toda estructura tiene un costo, inclusive legal, muy grande. Y ahí fue donde, y si pegamos la vuelta, fuimos hasta arriba y nos reconvertimos empezando a alquilar estructuras de acuerdo al trabajo que teníamos. ¿Entendés? Y eso es Toma Virtual. De hecho, Toma Virtual, nos compran y trabajamos no sé cuántos años con Lili para recomprar, nos pasó lo que pasa en las películas. Me habían tomado Toma Virtual, no era mía. No era de Lili mía. Era de otra persona, de otro grupo de societario. Hasta que un día con Lili hicimos una película Nida y el circo flotante, que nadie tenía fe, y la película que la dirigió Lili empezó a ganar premios por todos lados y aproveché el envión y compré mi propia parte. Con las ganancias no cobramos la película, lo que faltaba. Compré el nombre. Y me decían, ¿estás comprando un nombre? No, no es cualquier nombre. Es nuestro nombre, nuestro sueño, ¿me entendés? Y hoy va a quedar para nuestra hija, para Milena, en el futuro, que ya trabaja de lo nuestro. Y Toma Virtual, vos decís Toma Virtual, y Toma Virtual tiene ya prestigio.
Vos decís, no, lo hacen la gente de toma virtual, listo. Y eso es lo más importante de generar. Generar que si vos vas a hacer algo, lo haces de calidad. Películas de animación, fondos para espectáculos. Vos vas hoy a Puerto Madero y hay un espectáculo gigante, Madero Tango, que es todo nuestro. Vas a Rolón, el espectáculo de Rolón, Historias de Diván, son producciones nuestras. Pasar por el Obelisco y ver las pantallas gigantes con cosas que hiciste vos, que hiciste con tu equipo, que hizo Lili, que hice yo, que hizo Milena, ¿entendés? Es muy difícil llegar a eso, sí. A estar caminando por calle Corriente y ver cosas tuyas dando vuelta y acostumbrarte a eso y decir, bueno, si esto está acá es porque lo logramos hacer las cosas que tengan su lugar. Y ahora estamos en otra faceta totalmente distinta, que es tomarnos el tiempo y hacer las cosas sin sufrir tanto. No, basta, por favor, van a terminar con lo poco que queda. Gigante, egoísta y caprichoso. ¿Nunca pensaste que la naturaleza tiene un orden? Norman, y me nombraste recién, a varias figuras, pero ¿qué fue trabajar con Fontana Rosa? Mirá, la que más estuvo es Lili, más conectada, porque Lili es la animadora, es la plástica, la cabeza, es la inteligente de la productora. Y el negro, lo que le gustaba era lo que hacíamos nosotros con el material de él. Y una de las cosas que a él le había llamado mucho la atención era los fondos en óleo, todos pintados, y cómo dábamos trabajo. Vos entrabas a un lugar y eran, no sé, de 60 a 100 personas, y Bicho había hecho Yo como los shoppings con Lili. Habíamos puesto toda la gente trabajando, y la editora, y para vernos a nosotros, estaba en el fondo. Cuando vos llegabas a nosotros, habías pasado por todo el recorrido. Viste que los shoppings y las escaleras mecánicas están para que vos recorras. De esa manera yo ayudaba a los productores a juntar plata. Porque era muy caro el proyecto. Me acuerdo que cuando salió, que yo llegué acá a Saladillo, me había agarrado como un poquito de vergüenza, porque había salido en el diario Clarín o La Nación, tapa completa del Fierro animado. O sea, la película había tomado... A ver, la película hoy del Martín Fierro de Fontana Rosa es algo que nos sigue dejando... O sea, ¿sabes lo que es ir a un pueblo y ver un mural gigante de Martín Fierro en una pared de un negocio? O entrar en un colegio y está el Martín Fierro con los dibujos de los chicos, o que en el colegio lo estoy viendo el Martín Fierro. O sea, eso es lo que nosotros queríamos de nuestro arte, que quede como un legado. Nos abrió las puertas del mundo. Yo conozco lugares del mundo, yo no había subido nunca un avión, nada, y conozco gracias al cine. Conocer Shanghái, conocer Panamá, conocer Cuba, son lugares donde... Y ir a respirar cine, o sea, yo llegué a estar con Luc Besson, o siempre cuento Jackie Chan, que yo lo veía en las películas, de repente, me acuerdo, éramos Mauro Lázaro, Liliana Romero y yo, estábamos en alfombra roja, ¿no? Y nos quedamos en un costado en Shanghái y no entendíamos nada, el inglés se manejaban más o menos y Mauro era el que más sabía. O sea, era como el Oscar, y nuestra película había sido elegido para eso. Y yo iba caminando y adelante mío Edward Norton caminando y nos sientan en el mismo. Y dijimos, y vienen y nos explican, siéntense acá, que esta cámara 1, el teatro era la entrega de premios, ¿no? Y dijimos, ganamos. Y vienen, ustedes se levantan solamente cuando los llamen. Te dicen eso. Te dicen que mire a la cámara 2, a la cámara 1. Te sientan adelante de Liam Neeson, todo lo demás, y estás así ganamos. Ganamos, y como venían ganando el tercero, el segundo premio, el primero es tuyo. Sí. 8 segundos se llama la película que ganó, me lo voy a acordar toda la vida. Es una presa tocando el piano. 8 segundos. Casi más me muero. Carly, no habíamos ganado. No nos dábamos... ¿Viste cuando decís, sí. No podés llegar con una ilusión tan grande? Y era no conocer dónde estábamos, desde el punto de que no sabíamos que estábamos en la misma alfombra. Con Edward Norton te das cuenta que éramos 3 pescados, que no sabíamos ni a dónde... Nosotros queríamos comer arroz en Shanghái y conocer la muralla china. Entonces, me fui llorando. Y con Mauro y Lili perdimos, no nos damos cuenta de lo que estábamos viviendo. Y dije, nunca más me ilusiono con un premio. Nunca más. Porque ya, ¿entendés? Sí, porque digo, el premio ya estaba ahí, lo estábamos viviendo. A nosotros nos han llamado gente de Mac a dar
charlas, TED, o sea, hemos dado charlas en muchos lados sobre lo que hacemos. Y nadie está enterado de eso. Cine es solamente cine argentino para la pantalla o para las plataformas. Pero el cine es más que eso. Sí. Es nuestra identidad. Es lo que nos mostramos afuera. O sea, el cine es muy importante defender el cine porque nos muestra cómo somos. Y es lo que nos representa afuera también. Bueno, me nombraste artistas que te codiaste a nivel internacional, viajes, pero Saladillo te tira siempre. Siempre está esa gente que recordás. Sí, es controversial lo de Saladillo, porque siempre estoy ahí. Yo hace más tiempo que estoy en Buenos Aires que Saladillo. Me fui desde muy joven. Yo no tengo amigos en Buenos Aires. Conocidos, como siempre, mi forma de ser, todo lo que quieras. Yo tengo solamente 3 amigos. Y voy a sumarlo a Luis Gorosito, porque Luis Gorosito se pierde en un momento, empieza en la construcción, pero hubo 3 amigos que me construyeron y los que me alimentaron, o sea, de los que me agarré en toda la construcción de mi carrera, de mi vida, los que podía llamar o los que me llaman, que inclusive con uno de ellos estuve distanciado de una forma muy fea durante años, y yo llegué a decir, yo tengo 3 amigos. Con uno no me hablo, pero tengo 3 amigos. Y creo que no le voy a hablar nunca más, pero tengo 3 amigos. Y se lo he llegado a decir a gente que en Buenos Aires que me dicen, che, no, Norman, que se acercaron a ser mis amigos, y se acercaron en el tema del vínculo, ¿no? Sí. Que yo decía, este podría ser un gran amigo mío. Y lo son conocidos y son gente que quiero mucho. Y te repito, quiero mucho. Pero mis 3 amigos son Gabriel Méndez, Claudio Molfino y Mauro Lázaro. El tercero es el que tuve la discordia. De trabajo fue inclusive, pero con el que compartir cosas. Y hay diferencias muy grandes, pero es muy radical lo que yo siento como una amistad, que es que estuvieron en momentos, por ejemplo, a Mauro Lázaro lo manda Gabriel Méndez cuando yo llego a Buenos Aires, en la vuelta, o sea, que empiezo a sobrevivir después de que me quedé solito, sí. Me alquilo una pensión. Yo dormí 2 noches afuera en Capital, en un zaguán, y en no sé en dónde dormí de frío. Y con la primera plata que agarro, me alquilo una habitación. Habitación número 13, en lo que sería Independencia y Congreso. Habitación número 13. No entraba una cama y no podía abrir la puerta del roperito, ¿no? Y me cae Mauro Lázaro porque me lo manda Gabriel Méndez. O sea, la relación de Mauro empieza por Gabriel Méndez, que Gabriel Méndez me mandó 450 personas, creo, pero una era Mauro. Y también era esa cosa, porque Gabriel o Claudio conocen, pueden levantar un teléfono, che, esta persona, ayudan mucha gente de acá, y si estamos allá, podemos hacerlo. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo llegué, Mario Angelani y Norberto Ortiz fueron los que me levantaron, y yo no les pedí trabajo, les pedí consejo. Che, ¿cómo hago para moverme acá otra vez? Y anda por acá, anda por allá, y nunca, Fabián Escoltore, nunca le pedí trabajo a Fabián Escoltore. Con Fabián era encontrarme, che, vos y hablar. Sí. Esa información, lo más valioso es la información. Por eso te digo de que siempre me tomé mi camino adentro de Buenos Aires, de trabajo, como un trabajo y como un camino que recorrer. Y mi relación de amistad de Saladillo la mantuve siempre conectada, especialmente con las dos, con Claudio Molfino y Gabriel. O sea, vos con los amigos te podés tener diferencias, pero son los únicos que vos sabés que te van a bancar la falla cuando vos te equivocás. Y como toda persona, yo me equivoco todo el tiempo. Me equivoco por seguir probando. Y ahora estoy en un descanso, por ejemplo, que termino una película. Pero el otro día le dije a Lili, ya voy a arrancar y vos sabés que me voy a equivocar otra vez. Pero ella también entiende de que me tengo que equivocar para seguir estando vivo y feliz. Si no, me apago. Y nosotros, para poder, Carly, el que elige ser quien quiere ser, esa justa va a estar siempre, la rienda de para atrás, tirando, el tironeo ese va a estar, y te va a hacer perder de vista desde dónde arrancaste. Y para mí, para no acordarme de Saladillo es mi arranque. Son esas 3 personas. Más Gorosito, Luis Mariano, Ignacio Goñi, Silvia Batilucci. O sea, nadie puede negar que Silvia, mirá, yo tuve pérdidas, todas las pérdidas que una persona puede soportar. Yo creo que tuve todas las muertes habidas y por haber de lo que tenía alrededor. Pero nunca lloré lo que lloré a Silvia Batilucci. Y la sigo sintiendo. Yo todavía no pisé un cementerio para verla. ¿Por qué? Porque para mí todavía está.
Entonces, si Silvia Batilucci fue mi madre, te imaginas lo que son mis hermanos. Sí. Y Saladillo es mi cuna. Entonces yo decidí erradicar de mi memoria dónde nací, aunque no se tenga muy claro dónde nací. De dónde nací y qué fui. Yo soy saladillense y mis hermanos están acá y mi madre está acá. Entonces yo puedo ser quien quiero ser donde sea, ¿entendés? Pero es acá, por eso el vínculo es mucho más que fuerte. No sé si puedo vivir acá. No lo sé. Porque me pasa de que quemé las naves. Sí. ¿Entendés? Bueno, Norman, decías recién de dejar algún legado, que esta nota va a quedar, que tus películas van a quedar, y creo que, bueno, en mí has dejado el paso por la radio, porque creo que te lo dije la otra vez, pero quiero decirlo en esta charla, que bueno, fue también una motivación, un impulso cuando yo tenía pocos años de ahí, de adolescencia, de meterme en el mundo de la radio. Qué lindo. Yo muy tímido, iba presencial al programa, pero nunca de preguntar esto, el otro, yo siempre observando, y tengo muy buenos recuerdos de la radio. Lo que acabas de decir es lo que uno quiere escuchar, es saber que algo en la gente cambiaste. ¿Sí? Y con Lili y conmigo en nuestro trabajo han pasado muchos chicos de Saladillo. Algunos han logrado encontrar lo que buscaban y otros han pasado de largo, pero por lo menos lo vieron. La oportunidad es de ellos. Y lo que te pasó a vos es el mejor premio que uno puede tener. O sea, por lo menos es lo que yo siento, ¿no? De dejar ese legado. El legado no está en la historia del currículum que queda atrás mío, sino en lo que queda en la gente que te va cruzando. Tal cual. Bueno, Norman, la verdad que un gustazo haberte tenido acá. También, muy contento, muy bien tratado, muy bien preguntado. Me encantó contar algo distinto, ¿no? Y poder transmitir lo que a veces se charla en privado con amigos y poder contarlo acá está bueno que quede. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes.